Donald Trump plantea la posibilidad real de que las farmacéuticas tengan que regresar a Estados Unidos. ¿Cuál es el rol de Puerto Rico en eso? Eh, y simultáneamente la confrontación que hay todavía entre la administración de Jennifer González con la administración de Pedro Pierluisi, yo no la entiendo. Creo que nadie la entiende. Esa guerra interna que sigue dándose también con el tema de los nombramientos de la Secretaría de Justicia, de la Secretaría de Estado, que sigue habiendo esa confrontación porque ¿verdad? Esos grupos políticos se están matando entre ellos y mátense todo lo que quieran, pero ahí tiene que haber una visión de país de, ok, vamos a matarnos políticamente, pero aquí es el norte. Este es el plan de Puerto Rico insertarse en este nuevo orden mundial. Yo invité hoy al ex secretario de Desarrollo Económico y debo decir uno de mis mentores, así que estoy con problema siempre cuando hablo con él porque yo lo veo como una figura de aprecio, además como familiar, pero pues además de eso es Manolo Sidre, que estoy seguro que muchísima gente te ve así. Así que ayer escuché a Luis Tavera Colón decir que pues el error más grande que puede cometer un secretario de administración, como lo que pasó con el secretario de Desarrollo Económico nuevo, es meterse con una figura que tiene la credibilidad, pero sobre todo el aprecio, el cariño del pueblo y de la prensa y de los medios. Así que Manuel Sidre está con nosotros hoy, que te agradezco, Manolo. Gracias, Jay, gracias. Oye, sorprendido con lo que estoy viendo y orgulloso de lo que están haciendo. Tengo muchas preguntas que hacer, pero creo que hay una que es la que más me importa a mí. Eh, en mi carácter personal y simultáneamente como entrevistador, y es, sales del gobierno triste, sales del gobierno decepcionado o sales del gobierno optimista viendo que hay una ruta que pudiéramos trazarnos para un mejor futuro. Salgo del gobierno satisfecho, salí del gobierno esperanzado en que la continuidad iba a llegar a Puerto Rico y experimento tristeza cuando veo ciertas situaciones que no deberían estar ocurriendo y en su lugar sí deberíamos estar mirando cómo insertarnos en un mundo distinto que no requiere bajo ningún concepto hacer las cosas como las hacíamos siempre. Y eso, pues te confieso que como decía mi señor padre, el que viene te hace bueno o te hace malo, pues me parece a mí que lo que está ocurriendo en Puerto Rico en este momento, pues es algo que no necesariamente abona a ese sentimiento de no frustración que puedo sentir. Ok, so cuando sales del gobierno dejaste unas cosas y el secretario actual hizo unos comentarios como que allí había mucho por hacer que no se hizo, demasiadas cosas que se dejaron sin hacer que se debían que haber hecho. Mi interés no es convertir esto en una guerra No, entre la administración no, actual y la no. anterior. Sé que no es tu actitud, pero sí quisiera saber lo siguiente. ¿Tiene algo de razón el secretario? Mira, el tema de lo que pudo haber dicho, ¿verdad? Es decir el número correcto. Yo he admitido, y así lo hice en el informe de transición, que tenemos 3.500 decretos y enmiendas pendientes. Y esas 3.500 casos son totalmente reales. Era lo de 14,000. Me hablo de 14.000, donde 7.000 son gestiones burocráticas. Mm. Por ejemplo, que si me mudé de un sitio para otro, por ejemplo, que si voy a hacer una enmienda, una notificación de comienzo o de no comienzo, esos son efectos, esos son cosas puramente burocráticas que no requieren ni un permiso, pero muchas veces sí requieren de una evaluación, que no es apretar un botón. Mm. Lo otro que obviamente se menciona y se incluye en esos 14.000 casos son los 2.600 casos de médicos. Sabemos que eso está detenido por la Junta de Control Fiscal desde el 2020. Mm. Y eso no va a venir. O sea, los médicos que nos están escuchando y nos están viendo en este podcast, en esta entrevista, no está en el radar de la Junta de Supervisión Fiscal. Sí, y es importante, y es una recomendación que le hacemos a la administración, de que se busquen modificaciones que sean vendibles a la Junta. Por ejemplo, que en vez de ser un 4%, sea un 10%, Mm. pero que las 180 horas que requieren los médicos de servicio comunitario, / el área del plan del gobierno, se eliminen. Y eso, para muchos médicos, que es un dolor de cabeza, Mm. hacer 180 horas de servicio comunitario o de servicio social, si se elimina,
pudieran ver con buenos ojos. Que de hecho nunca se hizo ningún reglamento, así que ni siquiera se fiscaliza. Sé que a la larga es como que pues están en un limbo. Pero Y en esa línea, Jay, es importante también traer a la mesa el tema de las auditorías. Desde que cuando llegamos al gobierno, los últimos 4 años, los últimos 8 años, se habían hecho 29 auditorías de los distintos incentivos y decretos en Puerto Rico. Nosotros logramos hacer 308. ¿Suficiente? No. Pero un buen comienzo de continuar el proceso de cumplimiento que creo que el señor secretario Negrón lo está haciendo de forma correcta. Creo que lo dijo en estos días en un video que circuló. Así que me parece a mí que lo que hay que buscar es cómo continuar lo que realmente posiciona a Puerto Rico dentro de un futuro prometedor, en vez de señalar información, primero, que no es del todo correcta, y segundo, que no suma. Y no estamos en época de no sumar, estamos en época de sumar. Yo honestamente me sorprendió porque las referencias que tenía de él son bien positivas. De secretario nombrado, confirmado, y a la misma vez creo que la pelea con la administración de Pierluisi ya el pueblo el pueblo decidió darle una oportunidad a otra administración. Seguir en esa pelea es como, además que en tu caso, pues yo no, antes de la primaria, junio del 2020. que ibas a estar fuera y que no ibas a continuar en la administración. Así que, de nuevo, el peor target que podían coger para tener una pelea, y pasó también con el secretario de Puerto, etcétera, etcétera. Pero nada, hablemos ahora. Y yo salí no pensando en Manuel Sidre. Yo tengo 72 años ya hay un refrán en inglés que dice pay my dues. Y ya yo no tengo que demostrar a nadie mis defectos y mis virtudes. Yo salí porque allí, cuando llegamos, había 6 abogados, dejamos 25 abogados, y hubo una oficina de incentivos que trabajó sin tregua y logró unos resultados increíbles, y me da muchísima pena que tiren una sombra y menos incorrecta contra esa oficina. Ok, hablando de por si acaso, porque los abogados son importantes y demás, porque para poder fiscalizar la implementación de esas leyes requiere que haya, ¿verdad?, gente que esté supervisándola para asegurarte que la ley 22, la ley 60, los decretos, todo eso, pues se fiscaliza, y para eso requiere, ¿verdad?, pues un personal que esté continuamente monitoreando para asegurarte de que lo que te prometieron a la hora de venir a Puerto Rico, pues se cumpla. Ok. ¿Algún error? El error que recuerdes como jefe de gabinete que diga, fíjate, hubiera hecho esto diferente. Quisiera entender mejor la pregunta, si la pregunta viene desde el punto de vista de la parte de decretos. No, en general, o sea, como secretario de Desarrollo Económico, ¿qué aprendiste del proceso que hubieras dicho, o sea, que fue algún error cometido, etcétera? Te digo esto porque cuando Manolo Sila hacía un podcast que se llama Economía con Calle, hablaba mucho, realmente empresarismo con Calle, hablaba mucho de los errores que se cometían y eran parte del proceso de crecimiento y de aprendizaje. Sí, reforzar el área de pymes es extremadamente importante. Yo di clase en la Universidad de Puerto Rico en el 2012 y la clase se llamaba Business Planning. Y cuando llegué el primer día de la clase, pues obviamente el Business Planning viene después de la idea. Y me percaté que sin duda alguna la idea no había sido validada, no eran ideas buenas. Cerré el libro y nos enfocamos en crear ideas, cómo se crean ideas de valor. Y me parece que esa área no se fortaleció lo suficiente para que entonces cuando ese pymes toque la puerta buscando incentivos, esa idea esté validada, ese business plan esté validado y el dinero no se pierda. Aquí se dio una vez 50 millones de pesos, 50, no me acuerdo si eran 50 millones, no sé qué cantidad final era. El Banco de Desarrollo, la llave a tu negocio. Pero 1,000 incentivos de 50,000 pesos. De esos 1,000 queda uno vivo. ¿Por qué? Porque la idea no se validó como tiene que validarse. Así que si tú me preguntas a mí que yo me hubiese enfocado más, es crear una estructura, pudiera ser inclusive privada, que evaluara y que certificara que ese pymes que toca la puerta realmente tiene una idea relevante, innovadora y diferente. De lo contrario, pues pasa mucho lo que pasa, que se da el dinero y no pasa nada. Sí, entiendo que haya un tipo de preauditoría para la hora de hacer el negocio, pues que ya venga, que cuando vas a dar el dinero del Estado, ya venga precertificado el que esta gente tiene una idea viable y posible. Ok, cuando sales del gobierno, ¿qué cosas viste que dijiste, caramba, cuando yo no había entrado al gobierno, no había visto esto, y ahora me voy con esto y esto? El compromiso del empleado público. Mucha gente capacitada en el gobierno, mucha capacidad histórica, mucho deseo de hacer cosas, pero mucha frustración por el cambia cada 4 años.
El tema confianza también esencial en todo lo que tú haces en la vida. En el gobierno no está, porque ellos están completamente convencidos que cada 4 años o cada 8 años, en el mejor de los escenarios, esto va a cambiar. Y vira todo para atrás. Ese es el problema mayor que tiene el gobierno. Si yo te confieso a ti, y tú sabes que yo no soy ni PNP, ni soy político, si yo te confieso a ti que yo empecé a ver un rayo en el horizonte, pequeño, pero lo empecé a ver con la administración del gobernador Pierluisi, te estaría mintiendo. Yo lo vi. Yo lo vi en mi caso. A mí me dejó actuar. A mí no me impuso a nadie. Yo creé mi equipo. Yo me reportaba a él. ¿Right? Pero lamentablemente, pues hemos visto que eso cambió y volvimos a los estilos del pasado, donde todo tenía que ser desde Fortaleza. Y eso crea en ese empleado público una desconfianza de tal magnitud en aquellos que no están necesariamente con la administración o que no son políticos, que hay muchos. La gente piensa que el empleado público es político. No lo es. Son unos pequeños círculos, unos pequeños grupos. Pero lamentablemente, pues esa es la parte que yo realmente... ¿Y cómo bregaste con eso cuando viste la parte política? Yo nunca tuve diferencias con nadie. Yo tuve 4 sindicatos. A los 4 los senté en la mesa los 4 años. Y les hablé las cosas como estaban. Yo no tuve un problema sindical. Cuando yo llegué había un pedido que se llamaba el pitirre, creo que se llamaba el pitirre, que hablaba y despotraba, pero sin... Yo nunca le dije que no lo hicieran. Cuando yo me fui no había pitirre, porque había una transparencia. Mi puerta estaba abierta para cualquiera. Oye, cuidado, una vez me llamaron. Oye, ese es un populete. Y dice, a mí no me importa, y la capacidad está ahí. Y lo puse en una posición bien importante, como cualquier persona con capacidad. Y lamentablemente eso no se estila necesariamente en el gobierno. La capacidad es secundaria, la lealtad es primaria. Y en mi caso, pues la capacidad era primaria. Y eso me ayudó muchísimo. Yo no tengo otra cosa que decirte, Jay Fonseca, que este país no es difícil arreglarlo, que es cuestión de empoderar, de hacerlos responsables y de brindar la confianza de que lo que tú estás haciendo no va a estar a merced de un cambio ideológico o de un cambio de partido. ¿Qué le dices a los críticos? Porque hubo gente que planteó, desde el sector privado decía críticas como industrial, etcétera, y después de eso fue al gobierno y no pudo mover la aguja como hubiera esperado. Que posiblemente errores de juventud, como decía, hay muchas cosas que desde las distintas palestras en que tuve pensé que era de una forma o de otra, pero creo que mis críticas no se equivocaron. O sea, yo creo que siempre he hablado de apoderar al sector privado, de que la continuidad es importante que esté en el gobierno, de que la transparencia no solamente es una palabra, es una forma de vida. Y yo creo que eso lo hice en la empresa privada, lo hice en los gremios en que representé y lo hice en el gobierno. Así que los retractores, bueno, dijeron, yo no le cobraba al gobierno, dijeron que yo llegué ahí para hacerme rico y no le cobré un centavo al gobierno. Así que, pero eso es tú y yo sabemos que, y algo que sí yo lo digo con mucha tristeza, damos la impresión, no estoy categorizando, damos la impresión que somos un país malagradecido. Y sea quien sea que acepte una posición en el gobierno para servir, la gran mayoría vienen a hacerlo con deseo, con compromiso, y lo único que recibe son críticas y presiones. No hay nada que complazca al país, nada, porque hay un elemento de desconfianza muy grande, que unos pocos han permitido que perjudicar a muchos con esos elementos de confianza. ¿Sabes qué? Creo que es un buen cierre de la conversación porque los países de mejor calidad de vida del mundo, la gran cosa que tienen en común es precisamente que confían en que los electos y que el Estado como tal está trabajando para mejorar la calidad de vida. Lo aprendí en Suecia. 70% de cada dólar son impuestos. Y tú tocas la puerta de cualquier sueco y le preguntas cómo se siente y dice, yo estoy muy agradecido y muy contento con pagar 70 centavos de cada peso que me gano, porque los servicios los tengo aquí. Mi casa no es una casa grande, pero es igual que muchas que están por alrededor mío. Mis hijos van a una buena escuela. Mi sistema de salud es excelente. Mi seguridad es buena. Es cuestión de qué viene primero, el huevo o la gallina. Y si usted quiere que el país confíe en usted, primero que todo, haga que el país confíe en usted. Sí, esa confianza se gana. Gracias, Manolo. A ti, Jay. Gracias a ti. Gracias, Manolo Sidre. Si llegaste hasta aquí,
tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.